Es innegable el alcance masivo que llega a tener cualquier producción de Netflix, y para contentar una masa hambrienta de productos audiovisuales para ver en cualquier tiempo muerto del día, Netflix tiene que producir, o en algunos casos comprar derechos de licencia, con bastante regularidad. Es así que la calidad de las series y películas originales de esta plataforma es muy variable. Si bien es cierto, de vez en cuando se infiltran algunos productos muy interesantes, como Mank y I'm Thinking of Ending Things del año pasado, también es cierto que la mayoría suelen tener una calidad muy inferior, siendo que las primeras, a pesar de tener directores mucho más preparados y con una visión más artística y reflexiva, son las que menos resuenan en la cultura popular. Las películas mediocres, que son la mayoría, cumplen con este estándar actual. Tienen una trama muy sencilla, repetitiva, con múltiples distractores para crear una aparente experiencia que llene de sensaciones y no tengamos el tiempo o las ganas de analizar el mensaje que quieren dar, y que no necesitemos de demasiado esfuerzo para comprenderlo. Este estándar de mediocridad se está expandiendo, llegando incluso al continente asiático, y ya que Corea fue el país que más resaltó por su calidad cinematográfica con Parasite, su fórmula de combinar géneros y dar grandes giros argumentales se está empezando a explotar, lo cual lleva a que una gran innovación bien ejecutada por años se termine convirtiendo en una fórmula que se puede repetir una y otra vez, con los mismos resultados, sin importar si esta fórmula haya sido bien ejecutada o no. Es así que estos últimos meses hubo un film que tuvo cierta repercusión y estuvo bien valorada, teniendo incluso 100% de calificación en Rotten Tomatoes y pasando del 7 en IMDb. Así que, estando harto de que hablen maravillas de esta película, veamos si pertenece al grupo rescatable o si terminará siendo un producto mediocre más en el enorme catálogo de Netflix. Respondamos a esta pregunta en esta crítica a 20년 후에다. 신기하네. 진짜 네가 그랬구나. The Call nos cuenta la historia de Seo-Jong, quien va a visitar a su madre en un área rural y se instala en la casa de sus padres. Ahí pierde su teléfono celular y decide utilizar el teléfono inalámbrico de la casa. Desde ese teléfono le empiezan a llegar llamadas de una mujer angustiada, la cual parece estar siendo torturada por su madre. Así, primero es una película de misterio, en el que cosas extrañas le suceden a la protagonista y empieza a encontrar objetos que pertenecían a las personas que vivían antes ahí. El giro de la película es que esta mujer llamada Jung-suk la llama desde la misma casa, pero en el año 1999. Estamos así ante una película aparentemente de ciencia ficción, en la que estas dos mujeres empiezan a entablar una relación de amistad a través de llamadas telefónicas. A los pocos minutos ocurre otro giro en la película. Seo-Jong descubre que Jung-suk está muerta en el presente y decide cambiar el pasado, alertándola para evitar así su fallecimiento. Ahora la película empieza a ser una especie de efecto mariposa en la que el tiempo y el espacio cambia de acuerdo a lo que sucede en el pasado, estableciendo que estamos ante una sola línea temporal. Pero la película da otro giro y ahora estamos ante un thriller, en el que Jung-suk es una especie de psicópata, la cual buscará hacer daño desde el pasado a Seo-Jong. El siguiente giro es un enfrentamiento en el que deja de ser una psicópata del pasado para ser una psicópata del presente. Y una vez finaliza la película da otro giro argumental para dejarnos con un abrupto y misterioso final. Así, con tantos giros, esta película parecía apuntar más a ser un spinner que a tener una estructura coherente. Ese es el resumen que puedo hacerles sin demasiados spoilers. Si algo de esta aspa de molino andante les llamó la atención, pueden ir a verla y regresar para ahora sí criticar a la película. The Call fue dirigida y escrita por Chung Hyun Lee, el cual solo realizó una película antes, que no la vi, así que desconozco su trabajo previo. La protagoniza Park Shin-hye, la cual vi hace poco en Alive, pero es más conocida por su trabajo en diferentes novelas coreanas, y por Jung Seo-jun, que protagonizó Burning en 2018, la cual es sin duda una de las mejores películas de ese año. El aspecto técnico es el punto fuerte de esta película, y es que la fotografía, que generalmente se mantiene en tonos fríos, es sumamente atractiva. El encuadre de las imágenes es provocador, y al igual que Time to Hunt, dota de profundidad de las escenas. Se transmite el sentimiento de soledad, desesperación, el temor y hasta la tensión de la situación. Tiene un buen trabajo sonoro en cuanto a la ambientación. Las piezas musicales ponen en tensión en ciertas escenas cuando es necesario, pero a veces esa tensión se vuelve exagerada, poniendo composiciones que no encajan con la revelación que se hace, como la escena en la que Jung-suk está viendo la televisión y descubre que el hecho que Seo-Jong había predicho sobre el accidente de avión sucede.
La música transmite una sensación de algo aterrador y perturbador, lo cual fue muy exagerado y no concordaba con la reacción que el antagonista sentía, y ni siquiera con la nuestra, porque nosotros ya sabíamos que se encuentran en diferentes años. La canción principal se me hace rarísima, es la misma que suena en el tráiler. Y se me hace aún más raro en el momento en el que lo utilizan, pues cuando Jung-suk se libera de su madre hay un montaje de empoderamiento de la villana. Lejos de preocuparnos, se vuelve una escena graciosísima. Incluso se nos la muestra comiendo. Y no logro entender qué emoción es la que querían evocar. Por otro lado, el montaje se me hace más convencional y poco arriesgado, a veces llegando a ser confuso. Es decir, la película no es confusa por el argumento, sino que la secuencia de las escenas llega a ser caótica y por momentos te sientes perdido ante el cambio de tono abrupto, provocando así que no se sienta el peso dramático de las escenas anteriores. Entre estas escenas caóticas se encuentra el momento en el que la protagonista rompe una pared hueca que daba a otra habitación, y en el pasado esta habitación estaba a punto de quemarse. Es así que en el presente las escaleras empiezan a estar en llamas, lo que además de ser una enorme incongruencia temporal, pues entender que cada mínima cosa afectaría el futuro, pero esto en realidad no fue provocado por una alteración, así que no tiene sentido que ese hecho afectara el presente. Pero ignorando eso, no tiene un porqué, ya que no genera una repercusión, y la protagonista lo toma de lo más normal. No se encuentra asustada ni perturbada. Es como si todos los días se quemaran las escaleras de su casa. Además imagino que por la explosión que vivió, ella debería de tener un trauma con el fuego al menos. Pero no, esta chica debe tener instintos pirómanos. Esta escena no se vuelve a tocar para desvelar algo, o no tiene siquiera relación con nada de lo que sucede después. Y la escena siguiente parece ignorar cualquier peso argumental de la misma. Otra escena en la que presenciamos estas incongruencias de tono es en la que la madre de Jung-suk, enojada por descubrir que hablaba por teléfono, empieza a golpearla salvajemente como una forma de escarmiento. La siguiente escena no sigue a la anterior y ni siquiera para dar contraste a lo sucedido. Se siente que los hechos anteriores fueron completamente irrelevantes. Y hablando de tonos, si bien al principio la película aparenta ser ciencia ficción, por esta comunicación pasado-presente y el efecto mariposa que empieza a suceder cuando se cambia el pasado, en realidad estamos ante una película de fantasía, porque esa comunicación es una mera excusa. No se explica por qué son capaces de comunicarse, por qué a través del teléfono, y mucho menos el verdadero efecto que tienen los cambios en el presente, ya que en muchas ocasiones la protagonista no se ve afectada por esa alteración. Es como si ella fuera la piedra angular alrededor de la cual todo cambia, menos ella. Ni siquiera sus recuerdos son alterados. Y esto no tiene ningún sentido, porque de cambiar el pasado, sus propios recuerdos serían distintos. ¿O es que ella mágicamente por el poder del guión es inmune al cambio? Y también tenemos que hablar de la propia alteración. Las veces que sucede se utiliza el recurso audiovisual de cambiar el escenario repentinamente. Todo por arte de magia, empieza a distorsionarse y reconstruirse. Pero si todo cambia, el mismo lugar en el que la protagonista se encuentra sería distinto. El primer cambio de realidad en la película es bastante cinematográfico, y admito que se ve muy bien, con la realidad quemándose y reformando, aparentemente recordándonos que antes el fuego había quitado parte de la vida de Seo-yeon, y ahora es el fuego el que se la regresa. Pero esto en sí no es funcional para la historia. Además de maravillarte por los efectos, no cumple ninguna función más allá de verse bonito, porque en las siguientes escenas de alteración de la realidad no estamos ante el fuego, y quiero detenerme en el momento en el que su padre desaparece. No lo mencioné en el resumen sin spoilers, ya que es parte importante del conflicto de la protagonista. En el momento en el que su padre es erradicado del presente, se utiliza el recurso de la alteración, y el padre empieza a esfumarse como si Thanos habría hecho el chasquido. Debiste apuntar a la cabeza. ¡No! Se repite el momento para que genere impacto emocional, pero entonces esta suerte de castigo divino es artificial. Demuestra que está para ver sufrir a la protagonista. Quieren forzar que empaticemos con ella, y se siente totalmente falso. Habría sido distinto si es que el padre desaparecía instantáneamente, y este hecho dejaba a nuestra protagonista completamente desorientada y hasta confundiéndonos de que todo haya sido solo una alucinación. Pero no, tenían que presumir sus efectos especiales y seguramente justificar su presupuesto. La presentación de personajes, su caracterización y desarrollo es muy importante en cualquier obra. De esto dependerá si empatizamos con ellos o no, porque no podemos empatizar con alguien que no conocemos, y de la protagonista sabíamos muy poco. Y no me refiero a la historia que dice el guión, o un pasado, sino a darle vida al personaje. No conocíamos sus objetivos o sus comportamientos. Básicamente es un personaje muy reaccionario ante lo que sucede. Es un personaje muy poco empatizable. Y decir muy poco se queda corto.
Como protagonista llega a ser odiosa, y no me refiero solo al hecho de cuando sus padres regresan a la vida, se olvide de su amiga de otro tiempo, sino a un diálogo en específico del comienzo, en el que le reclama completamente indignada a su enferma y preocupada madre. Y no es justificable que piense que ella mató a su padre para enojarse por algo tan mínimo como uñas pintadas, demostrando la mentalidad infantil de la protagonista y por lo cual es imposible empatizar con ella. Por otra parte, la antagonista es presentada desde el principio como un personaje torturado. Conocemos su relación con su madre, conocemos sus metas, su forma de pensar y hasta sus gustos. Es así que todo esto lleva a que nuestra conexión vaya más con ella. Y por eso, una de las partes mejor logradas de la película es cuando su madre la tortura. Así la protagonista, al escuchar esto por teléfono, se decide a salvarla. Es una muy buena escena y que se encuentra justificada. Además que la actuación de Jung So-jung es desgarradora. Es por esto que al no conocer a la protagonista y tener una presentación tan fría, no me puede importar menos lo que le pase. No importa su apariencia o pose de protagonista sufrida. No conocemos sus actitudes y por lo tanto es un personaje bastante plano. El carisma que irradia Jung-suk, incluso siendo la villana, opaca a la protagonista, haciéndolo un personaje más complejo e interesante de seguir. Otra de las razones por las que no pude empatizar es francamente por la actuación. No puedo juzgar el trabajo de Park Shin-hye, pero es bien sabido que el formato de televisión y cine son muy distintos. Solo he visto a Park Shin-hye en Alive, y pues ahí su personaje no requería de un amplio rango actoral. Básicamente tenía que verse entre ruda y tierna, es lo que le pedía el guión, y es lo que hace. Y lo hace bien. No tiene demasiados diálogos y la carga dramática es mínima. Por otro lado, en las series televisivas la carga dramática se va dosificando y solo aparece en determinados picos que necesita un episodio. Esto ha ido cambiando con el tiempo y actualmente las series son casi películas larguísimas, pero muchas veces cuando un actor se enfrenta ante el cambio de televisión a cine, se encuentra con reglas muy distintas. Es lo que puedo presumir que pasó, porque ella no me hacía sentir nada. Sus emociones estaban en un registro limitado. Su dolor y tristeza se siente muy superficial y no llega a evocar el mismo sentimiento que sí me provocaba la fotografía. El dramatismo no llega a esos registros en los que te permite empatizar, porque parece que a la propia protagonista le afecta poco. Y es por esto mismo que llegué a empatizar mucho más con la antagonista. Su registro es más grande. La vemos sufrir al comienzo para ver su cambio luego a villana despiadada. Personifica bien el dolor del personaje, su alegría cuando las cosas le salen bien y su locura cuando se empieza a aflorar su poca empatía con las personas. Hablemos del final. Luego de varios intentos de la protagonista por derrotar a la villana en el pasado y tratar de evitar la muerte de ella misma de niña, decide ir a la casa para llamar una vez más al pasado. Pero se nos da la peor revelación de todas. La villana estaba viva en el nuevo presente. Luego del enfrentamiento y más drama barato entre la madre y la protagonista, se nos revela que todo salió bien, todo regresó a la normalidad. Jung-suk murió y Seo-yeon solo tiene a su madre como al inicio de la película, aunque su madre tenga muchas heridas. Y la película tranquilamente pudo terminar aquí. Era un desenlace satisfactorio, el mensaje quedaba más o menos claro, sepultado bajo constantes giros, pero en el fondo tenía un discurso determinista en el que las cosas suceden tal y como deben haber sucedido, y los cambios provocarían un desbalance con resultados desastrosos. Así que, a pesar del sufrimiento de Jung-suk, ella siempre debió morir, para evitar que más gente muera. Pero la película no termina ahí. En su afán de ser diferente y oscura, deciden dar un último giro. Jung-suk no murió en el pasado, y estuvo viva todo el tiempo por una comunicación de ella misma con su yo del presente. Posibilidad que tampoco se nos había revelado antes y se establece con un solo diálogo sin contexto. Básicamente la película es muy escueta en presentar información importante. Y el cambio de realidad sucede, pero ¡ja! En la escena de la desaparición del padre fue completamente dramática y lacrimógena, con su padre desapareciendo poco a poco hasta dejarla completamente sola. Pero al parecer al director se le olvidó esto, y esta vez el entorno de la protagonista desaparece instantáneamente. Y también cambia de lugar, cosa que no sucedía antes, quedando completamente demostrado la artificialidad de la escena que me disgustó y que solo servía para generar más sufrimiento, ya que la película no es coherente con esto y como le quedaban solo 40 segundos para rellenar, se nos presenta esa revelación tan frenéticamente que nos quedamos con dudas y con la falsa sensación de que es una película muy ingeniosa con giros dramáticos de peso.
cuando en realidad solo quedamos confundidos porque es un mal guión que no responde ni respeta las propias reglas que presentó en el comienzo. Para ir ya terminando con la crítica, presentaré la lista de incongruencias argumentales que fueron dejando durante todo el largometraje. En la escena que Yoon-suk dibuja el contorno de su mano para comunicarse con el futuro, ¿tanto duró la tinta del lapicero en la pared a pesar de las claras remodelaciones que se realizaron? Si los cambios son instantáneos, ¿por qué al conversar con la señora de la tienda, la cual en el pasado parecía tener la misma edad de Yoon-suk y además haber sido lastimada por ella, menciona que la madre chamán de Yoon-suk la salvó? A pesar de que en escenas anteriores se mostró que la antagonista ya había sido atrapada por la policía por haber asesinado a su madre. Es decir, la madre no pudo salvarla porque nunca asesinó en el exorcismo a su hija, por lo que ese diálogo parece no tener sentido, a menos que mencionara un hecho anterior a este. Pero igual fue quemada, así que no sé qué tan salvada por la madre pudo ser. Según la película, quitar la cabeza a ositos de goma es de gángsters. ¿Cómo funcionan los teléfonos inalámbricos? Porque cuando la casa está abandonada, nadie pagó las facturas. A pesar de eso, el teléfono se mantuvo en muy buen estado, y eso que ni siquiera había luz en esa casa. Tan buena era la pintura que usó Yoon-suk que luego de 20 años casi ni se deterioró el piso. ¿Por qué cuando en el pasado Yoon-suk quema a Jeon-seo de 8 años, le duele en el presente como si le estuviera quemando en ese instante? Es que el dolor es vívido solo cuando es necesario, y cuando no lo es, pues simplemente se obvia. La llamada desde ese teléfono solo funciona para el número del futuro. Si necesitan a los bomberos o la policía, ¿llamarán al futuro? ¿La llamada se redirige automáticamente a sí mismo? ¿Cómo sabía del ataque la villana si aún no había sucedido? En todo caso, Yoon-suk del presente ni siquiera debería existir, y por lo tanto no habría podido llamar a la Yoon-suk del pasado porque estaría muerta. Una vez más, ¿cómo diablos funcionan sus líneas temporales? En conclusión, esta es una película de fantasía completamente incongruente con lo que plantea y lo que sucede al final, con una protagonista por momentos desesperante y sin sustancia, opacada por una villana mucho más carismática, con escenas forzadas y que intenta hacer una rueda de tantos giros que da, giros totalmente innecesarios. Se preocupa más por impactar al espectador que por crear una historia bien estructurada y orgánica. No olvidemos además su lista de incoherencias argumentales. Con mi experiencia personal puedo decir que es perfecta para ayudarte a dormir. Netflix demuestra así una vez más que seguirá sacando películas que harán creer al espectador que son muy perspicaces, cuando en realidad están ante un producto genérico, vacío, y que seguirá repitiendo la fórmula de combinar géneros sin ir a ninguna dirección en específico.